Que Dios les bendiga en este nuevo día, Dios les guarde. Es un gozo poder estar nuevamente acá, delante de la presencia del Señor y sobre todo gozándonos en la palabra gloriosa de nuestro Señor, ya que ella es vida a cada uno de nosotros y refrigerio para también nuestros huesos. Queremos no solamente celebrar este día, Día del Señor, sino también queremos saludar a todos los que nos honran al permitirnos entrar a sus hogares a través de estos medios, a través de las redes y aquellos que nos han estado reportando audiencia desde las diferentes partes del mundo, desde Brasil, desde Argentina, desde Chile, desde Colombia, desde Panamá, desde España, desde Italia, desde Colombia, desde nuestro país, Venezuela, y aquí mismo desde los Estados Unidos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga poderosamente y que su vida sea transformada a través de la gloriosa palabra del Señor. Hoy nuevamente tenemos la oportunidad de compartir este tiempo de gloria de la palabra del Señor y quiero pedirles que tengan la reverencia que se requiere en este caso, pues la palabra del Señor demanda de nosotros oír con inteligencia. Y cuando estamos distraídos con nuestros dispositivos, cuando estamos pendientes simultáneamente de varias cosas, nuestra atención está dividida y la Biblia dice que un corazón dividido Dios no puede bendecir completamente. Así que céntrese en este tiempo en escuchar la gloriosa palabra de Dios, ya que ella traerá bendición y vida a su existir. Recuerde también compartir este enlace con los amigos, con los familiares, con los compañeros de estudio y de trabajo. Recuerde compartir este enlace también con sus vecinos, que son los que uno tiene más cerca, y permita que la palabra de Dios transforme corazones y mentes. Bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me gusta mucho y más que me gusta es algo que está en la Escritura y que no podemos negar que es un hecho. Y he titulado el tema de hoy 100% responsables. 100% responsable. Y vamos a leer la palabra del Señor en la medida que le sea posible en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13. Y leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la versión Reina Valera. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y quiero hacer énfasis en la expresión de David cuando dice: pequé contra Jehová. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, damos a ti toda la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Gracias por este día precioso. Gracias, Señor, por tus muchas misericordias, las cuales se renuevan cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Hoy estamos delante de ti, Señor, con nuestros corazones, oh Dios, abiertos y nuestras mentes, Señor, dispuestas a recibir tu gloriosa y maravillosa semilla. Pedimos, Dios, que al caer esta palabra, Señor, en nuestros corazones, ella traiga fruto, Señor, a 30, 60 y a 100 por uno. Hoy declaramos nuevamente, Señor, que el reino de los cielos se establece en cada lugar, en cada sitio donde esta palabra está llegando. Y mientras que se establece tu reino, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos, Señor, gozo y alegría en lugar de tristeza. Hoy declaramos salvación y vida, pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice: amén y amén. 100% responsables. Y como subtítulo podríamos decir: la bendición de ser responsables. Ante el fracaso realmente son
pocos los que tienen la disposición de admitir alguna derrota en su propia vida. Pero cuando estamos llenos de triunfos y de éxitos, estamos muy, muy dispuestos a mostrar a todo el mundo cuán exitosos somos, cuán efectivos somos. Y es que una cosa hay que admitir, y es que cuando nuestro ego está en el pleno ejercicio de sus funciones, sea que nos quedemos callados, o sea que digamos a viva voz, Él está ejerciendo sus funciones carnales dentro de nosotros, porque cuando estamos dispuestos a proclamar nuestros triunfos, pero a callar nuestras derrotas o nuestros fracasos, no es la mejor disposición para poder avanzar en nuestra vida. Y es que admitir que somos 100% responsables de todos nuestros triunfos o fracasos es situarnos correctamente en la vida que conduce a la bendición y nos hace, sobre todo, hombres y mujeres maduros en el Señor. Siempre recuerdo de mi niñez, éramos 4 en la casa, en ocasiones hasta 5 y 6 en la casa, y de pronto en medio del día se escuchaba cuando se caía un plato o se caía un vaso, y entonces siempre había alguno que decía, ¿qué pasó? Y entonces alguien decía, quizás desde la cocina, desde el cuarto, un plato que se cayó. Entonces uno podría imaginarse, ¿verdad?, que esa expresión, se cayó un plato y se rompió, o se cayó un vaso y se rompió, es como que si nosotros dijéramos, se le metió al plato o se le metió al vaso un espíritu suicida y se lanzó y se rompió y se cayó y se rompió. De manera que, aunque estas son cosas de niños, ¿verdad?, demuestran de alguna forma la poca disposición que tenemos nosotros de admitir que algo se está haciendo mal en nuestras manos. Y es que ser responsable, aunque la gente no quiera responsabilidad en este tiempo, ¿verdad?, ser responsable es algo, y ser 100% responsable es algo muy, muy, muy bueno. La Escritura no oculta el hecho de que cada uno de nosotros, tarde o temprano, tendrá que entregar cuentas a Dios acerca de su propia vida. En Romanos capítulo 14, verso 12, dice la Escritura, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es decir, la cuenta que vamos a entregar al Creador en el final de los tiempos, frente a su trono de gracia y o su trono de juicio para aquellos que no tengan buenas cuentas, será entregar sus cuentas, malas o buenas. Y no serán las cuentas de la abuela, ni las cuentas del papá, ni las cuentas de los hermanos, ni siquiera los de su esposo o de sus hijos, sino sus propias cuentas. Cada uno de nosotros entregará cuenta a Dios de todo lo que ha dicho, de todo lo que ha pensado, de todo lo que ha hecho, de todas sus acciones estarán a cargo de aquel que las ejecutó. De manera que, para bien o para mal, ser 100% responsable es algo bueno, ¿sabe? Porque eso nos dice que al ser 100% responsable, eso nos dice que nosotros estamos a cargo y que no somos, hijos de las circunstancias, o que somos el producto de las decisiones de otras personas, aunque uno podría en un momento determinado decir que uno no es responsable sobre y acerca de ciertas situaciones. La historia que nos ocupa en el día de hoy tiene que ver con la historia con el momento más trágico en la vida de David. Recordemos que David es el joven, aquel hermoso de ojos y hermoso parecer, que a pesar de su corta edad, a pesar de su falta de experiencia, pudo demostrar que todo se puede en Dios mientras que hay fe, mientras que hay confianza y mientras que se cree en Él.
La Escritura nos habla que David no solamente era pastor, no solamente era un buen pastor, sino que además de eso, en un momento difícil en Israel, este muchacho, poseído por el celo del Señor, con una simple onda y unas piedras metidas en un bolsito, logró derrotar y logró hacer lo inimaginable. Pudo destruir al gigante que estaba desafiando a los ejércitos de Dios, al ejército de Israel, y en un movimiento inesperado, no solamente le clavó la piedra al gigante, el cual cayó de frente, sino que con su propia espada, dice la Escritura, le cortó la cabeza, y desde entonces este muchacho, que era muchacho en ese instante, cogió un nombre de renombre en medio de Israel, y cantaban las doncellas diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. De manera que este muchacho con tan corta edad se convirtió en un héroe nacional. La Escritura nos dice que David pasó por situaciones muy difíciles. Su propio rey le persiguió durante más de 10 años, durante los cuales tuvo que vivir escondido. Esos fueron tiempos difíciles en los que no pudo hacer una vida normal. Pero llegado el tiempo, dice la Escritura, David logró encontrar su paz y su reposo, pues las promesas del Señor se cumplieron en él. Fue el rey de Israel, el dulce cantor de Israel, el que escribió ese salmo tan maravilloso que todos hemos leído en algún momento de nuestra vida: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Han pasado muchos años y David ha sumado a sus triunfos, triunfos y triunfos y triunfos. Y dice la Escritura que en medio de toda esa victoria llegó el año en el que las cosas comenzaron a cambiar. Él había mandado a sus generales a una batalla en contra de los hijos de Amón. Pero ese año, dice la Escritura, el año siguiente, en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, David no fue a la guerra. David envió a su general llamado Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, para que destruyeran a los amonitas y sitiaran a Rabá. Pero David, dice la Escritura en el capítulo 11 de segunda de Samuel, dice que David se quedó en Jerusalén. Y fue justamente en ese lugar, en Jerusalén, la ciudad de paz, que al caer la tarde de un día cualquiera, se levantó David del lecho, y dice la Escritura que se paseaba sobre el terrado de su casa y vio desde ese terrado a una mujer que se estaba bañando. Por supuesto, no se estaba bañando cubierta, me imagino que se estaba bañando desnuda. Y el rey David la vio desde ese lugar, porque supongo que estaba en un lugar muy en alto, y vio que la mujer era muy hermosa, dice la Escritura, era hermosísima. Así que David la codició en su corazón. Preguntó de quién era esa mujer, y dijeron que era nada más y nada menos que la esposa de uno de sus valientes, de Urías Eteo. Imagínense eso. Y sin el menor recato y sin el menor temor de Dios, escuche, el hombre que había dicho: tú vienes a mí con jabalina y con arco y con escudo, y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese mismo hombre no solamente había codiciado a esa mujer que no era su mujer, sino la mujer de otro, sino que dice la Escritura que la mandó a llamar, la llevó a su cuarto y allí tuvo intimidad con ella. La Escritura dice que la mujer se lavó de su inmundicia. Imagínense cómo negarse al rey. El rey pudo haberla matado o alguna otra cosa. Eran tiempos de reinado. Así que la mujer le manda decir a David que queda embarazada. Así que se le está complicando la vida a David.
David tiene que resolver esa metedera de pata, como decimos nosotros, que queremos a veces resolver las cosas que dañamos, no por Dios, sino por nosotros mismos, por nuestras malas decisiones. Así que dice la Escritura que David mandó a llamar a Urías Eteo de la guerra y le dijo que descendiera a su casa. El interés que él tenía era que él se pudiese acostar con su mujer y entonces encubrir el tema del embarazo diciendo que el embarazo era de su esposo. Pero el esposo, por más que el rey intentó disuadirlo, persuadirlo que fuera a la casa de su esposa, dijo no. Los hijos de Israel están en el campo. Los hijos de Israel están en batalla. Joab, mi señor, está allí, enfrente de la guerra. ¿Cómo puedo yo acostarme con mi mujer? ¿Cómo yo puedo estar como si nada estuviese pasando? Y sabe, hay gente que sencillamente no pueden asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo alrededor de sí. Aunque hay cosas que están fuera de nosotros, hay cosas que sí pueden estar bajo nuestro control y una de ellas es mantenernos en la guerra espiritual, mantenernos en la intercesión, mantener nuestra integridad delante de Dios. Tal fue el caso que David tuvo que entonces cambiar el plan. Llamó a su general y le dijo, necesito que pongas a Urías donde esté la cosa más difícil de la batalla, ahí donde están todas las flechas y ahí donde está el peligro más inminente. Y después que lo pongas en el lugar más fuerte de la guerra, dice, le van a dar la espalda para que lo maten. Me imagino a Joab pensando, ¿qué habrá pasado aquí? Me imagino a los soldados cuando dejaron a Urías allí y una flecha atravesó su corazón y cayó muerto. Este pensó que matando a su a Urías Eteo, esposo de Betsabé, las cosas podían arreglarse. Así que dice la Escritura que él trajo a Betsabé al palacio y la hizo su mujer. Pero sabe, lo que la gente olvida es que más tarde que temprano o más temprano que tarde, la justicia de Dios le llegará a cada persona. Aunque nosotros queramos ocultar nuestros errores, nuestros pecados, nuestra desobediencia, nuestros fracasos, la Biblia dice que nada hay oculto que no se haya traído a la luz, que no hay nada que se haga en la oscuridad, que Dios no lo manifieste, porque Dios es un Dios de justicia. Llegó el momento cuando ya el alumbramiento era inminente. Y en ese momento, dice la Escritura, que Natán, quien era un profeta, era un hombre de Dios, fue a David y David le recibió. Él le propone una metáfora o le propone una historia y le habla de dos hombres que habían en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El rico, dice, tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía sino una sola corderita. Él la había comprado, la había criado, la había mimado, había crecido con él y con sus hijos juntamente, comía de su mano, de su bocado, bebía de su vaso, dormía en su seno. Yo quiero que nos imaginemos la historia. Y este hombre rico un día recibió a un amigo que venía de lejos y no quiso sacrificar ninguna de sus corderas, sino que tomó el corderito de este hombre pobre y lo mató y lo asó y se lo dio al caminante, se lo dio a aquel que había venido a él, hombre rico, y lo preparó. Entonces dice la Escritura que David se encendió en furor y dijo que ese hombre era digno de muerte, que tenía que pagar 4 veces el valor de la cordera y también debía morir. Ahora, lo que nos esperaba David era que Dios había puesto esta historia en la boca de Natán
para descubrir el pecado, para descubrir las faltas del propio David. David tenía acceso a todas las mujeres del reino y se empecinó de tener relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. Y no solamente eso, sino que había asesinado aún a ese hombre valioso, porque era uno de los valientes de David. Cuando Natán termina de contar su historia, lo que le dice entonces Natán a David es esto: tú eres aquel hombre. Yo creo que David no se esperaba que esa historia se aplicara a su vida. Al fin y al cabo, David era el matador de gigantes. Al fin y al cabo, David era el rey de Israel. Al fin y al cabo, era el todopoderoso, el que no fallaba, el hombre de los aciertos, el hombre de Dios, el dulce cantor de Israel. Y sin embargo, la Escritura nos dice que aquel que cree estar firme, mire que no caiga. No hay hombre infalible sobre la tierra. No hay líderes, no hay pastores, no hay profetas, no hay hombres de Dios que no hayan pecado. Todos tenemos áreas de nuestra vida con las cuales Dios está bregando. Y al reconocer nuestra debilidad, reconocemos entonces nuestra dependencia de Dios. David debió ir a la guerra. David debió en ese día haber buscado de Dios, y quizás en medio de su paz, en medio de su tranquilidad, dejó la dependencia de Dios. ¿Sabe? Ocurre en nuestra vida con mucha frecuencia que Dios nos pone en periodos de paz, en periodos de tranquilidad, y bajamos la guardia. Los hijos caminan bien, los negocios están bien, hay salud en el hogar, todo parece paz. Y es cuando comenzamos entonces a bajar la guardia. Comenzamos a coquetear con el pecado, comenzamos a mirar cosas que no nos convienen. Comenzamos a permitirnos el privilegio de decir malas palabras, de mentir, de atesorar en nuestro corazón la codicia, como lo hizo David. ¿Sabe? Una de las cosas más terribles que le sucede al ser humano es cuando él codicia en su corazón cosas malas. La codicia es la semilla primigénica, aquella que nos lleva a la perdición. Fue esta la razón por la cual Adán y Eva iniciaron su caída. Vieron que el árbol era fruto codiciable para alcanzar la sabiduría y ser como Dios. Tú eres aquel hombre. Y continúa diciéndole Natán: yo te ungí por rey de Israel, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor, a las mujeres de tu señor. Imagínense, si Saúl tenía miles o cientos de mujeres, todas le tocaron a David, pero él quería a esa. ¿Qué le parece? Además, dice el Señor, te hubiese añadido mucho más. O sea, yo quisiera que nosotros nos imaginemos, ¿sabe? Era el rey, tenía todo lo que le apetecía en su corazón. No había cosa que no deseara que no la tuviera. Y sin embargo, Dios le dice a David, a través de Natán, te hubiese añadido mucho más. O sea, imagínense, mucho más. ¿Qué podría caber allí en mucho más? Y la pregunta es, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Aunque Amón era los enemigos que literalmente materializaron el asesinato de Urías, David dispuso todo para que los hijos de Amón lo mataran, de manera que el autor intelectual de ese homicidio fue el mismo David. Ahora, ¿qué hubieses hecho tú? A lo mejor le hubieses dicho a Natán: Natán, ¿qué tú te crees? Yo soy el rey de Israel. Hubiese podido haber llamado a los guardias para que tomaran preso a Natán y lo metieran en la mazmorra
y estuviese allí en la sombra hasta que él muriera. Era el rey de Israel. Estaba en juego su prestigio. Estaba en juego su testimonio. Estaba en juego su idoneidad como rey. La Escritura nos dice que David atendió la palabra que le estaba dando el profeta, que le estaba dando el hombre de Dios. Y la respuesta de él la leíamos al inicio de esta exposición. David le dijo a Natán: pequé contra Jehová. Fue todo lo que le dijo. Pequé. No dijo, sabe, estaba tranquilo ese día y la mujer se me insinuó, se me desnudó. No tuve fuerza para resistir esa tentación. No dijo tampoco, sabe, esto me ha pasado porque me dijeron los generales que me quedara acá, que ellos iban a hacer mi guerra. Si estuviese en la guerra, quizás esto no hubiese pasado. David asumió 100% la responsabilidad de lo que había cometido, de lo que había hecho. Él dijo solamente esto, escuche: he pecado contra Jehová. Pequé contra Jehová. Porque cuando usted peca, no solamente lo hace contra las personas a las que le ha hecho daño, porque mató a Urías Eteo, embarazó a una mujer que no era de él. Él sabía que el pecado principal era contra Jehová, Dios de los ejércitos, que era quien lo había tomado detrás de las ovejas y lo había convertido en rey. El llamado que tenía era un llamado diferente a todos los demás. Aunque Saúl era un hombre soberbio, arrogante, era un hombre egocéntrico, David no tenía que ser de esta forma. Pero él dijo: pequé contra Jehová. El resultado lo leemos en la Escritura. Dios le dijo: a partir de este día no se va a apartar la espada de tu casa. Su mismo hijo Absalón se levantó para perseguirlo y matarlo. Fue su mismo hijo Absalón quien violó a todas sus concubinas a la vista de todo Israel. ¿Se imagina? Puso una tienda de campaña y allí tuvo relaciones sexuales y todo el pueblo descubrió esa abominación que estaba haciendo su hijo Absalón, que se había hecho aborrecible a su padre y a su familia, y para que todo el mundo supiera que no tenía nada que ver con su padre. Un hijo se levantó, Absalón se levantó contra su propio hermano y lo mató. Una hermana fue violada por Amnón, que era también media hermana de él. Así que el hogar se volvió un desastre completo, una crisis total llegó a ese hogar, porque aunque Dios te perdone, aunque Dios nos perdone, aunque Dios pueda pasar la página, las consecuencias de nuestro pecado tendremos que sufrirla. Hoy la gente pretende, después de haber hecho cualquier cantidad de cosas malas en contra de su cuerpo, en contra de la vida de otras personas, que las cosas se solucionen de la noche a la mañana. Siempre recuerdo nuestras consejerías pastorales. Recuerdo que habían hombres que estaban engañando por años a sus mujeres, haciéndoles vivir una vida desgraciada. Y en el momento en el que se planteó el divorcio, la separación, y ellos cambiaban de una manera drástica, querían que la respuesta de Dios viniera a ellos y que entonces le cambiara el corazón a la mujer, una mujer que había sido golpeada por años, que había sufrido por años. Querían que todo por arte de magia se resolviera de la noche a la mañana. Pues sabe, no funciona así. Sabe, David, aunque fue perdonado por el Señor, dijo: no, tranquilo, no vas a morir, es decir, no vas a ser separado eternamente de la presencia de Dios, pero sabe, la espada va a venir a tu casa. Hay hombres y mujeres que hoy desafortunadamente tienen que sufrir las consecuencias de un embarazo que no desearon porque fue fruto de la infidelidad. Otros están sufriendo el resultado de una enfermedad de transmisión sexual porque sencillamente no tuvieron el recato de guardarse para Dios o guardarse para su pareja. Algunas familias todas están contaminadas por un hombre que sencillamente no tuvo tampoco la precaución
de vivir para su esposa o para su esposo. Así que siempre habrá resultados. La gran pregunta es, ¿estamos contentos con el resultado que hemos alcanzado en nuestra vida? Algunos dirán, pastor, sabe, yo estoy viviendo esto, pero no me siento 100% responsable de lo que me está sucediendo. Algunos podrían decir, pastor, sabe, si conociera mi circunstancia, si considerara lo que me ha tocado vivir. Vengo de matrimonio separado, vengo de un matrimonio, vengo de una relación en el que mi esposa o mi esposo me fue infiel. ¿Sabe? Vengo de una situación de bancarrota, vengo de una situación calamitosa en todo sentido. Y pastor, esto no ha sido mi responsabilidad. Fue la situación económica, la situación política, la situación de mi país. Usted podría decir cualquier cosa y podría decir lo que me está ocurriendo. El resultado de lo que estoy viviendo no es lo que yo quisiera vivir. Alguien dijo por allí, ¿verdad?, que no podemos manejar en ocasiones, ¿verdad?, algunas cosas que están fuera de nosotros, como son los eventos y las circunstancias. Hay cosas que no están bajo su control. El clima no está bajo su control, no está bajo su control la política del país, la economía no está bajo su control, al menos que usted maneje la economía completa de un país, pero eso no es su responsabilidad. Y a lo mejor los resultados que usted está obteniendo a raíz de estos eventos que está fuera de su control, sencillamente lo ha mantenido o lo mantienen frustrado. Si no te gustan los resultados, entonces, ¿qué vas a comenzar a hacer? Vas a comenzar a culpar el evento. Vas a echarle la culpa a tus circunstancias. Vas a comenzar a señalar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Vas a empezar a señalar tu trasfondo de pobre, tu trasfondo cultural, social o educativo. Comenzarás a echarle la culpa al sistema y decir que no ha sido el mejor sistema que te ha permitido desarrollarte. O por el contrario, podrías dejar de culpar al sistema y comenzar entonces a buscar una respuesta positiva a tu vida. Si tú no puedes cambiar los eventos, puedes comenzar a cambiar la interpretación que le estás dando al evento en tu vida. David pudo haber perfectamente dado una respuesta a Natán. La que más le pudo haber convenido desde el punto de vista humano es: tú estás muy equivocado, Natán. ¿Cómo sabes tú que yo embaracé, que yo hice esto? Pero David sabía que Dios prueba el corazón. David sabía que no hay nada que se le pueda ocultar a Dios. David sabía que si él estaba en ese lugar era porque Dios lo había puesto. David sabía que nadie se puede ocultar de la presencia del Señor, porque él escribió: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si al Seol hiciera mi estrado, ahí estás tú. ¿Dónde podría ir a los extremos de la tierra? Jamás. Tu gloria, tu gracia, tu bondad, tu presencia, Señor, me envuelve, me rodea. La gente cree que puede engañar al Señor, y la Biblia dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así que, aunque no podamos cambiar los eventos, al igual que David, podemos cambiar nuestra respuesta a lo que estamos viviendo. ¿Estás viviendo una crisis matrimonial? No le eches la culpa a tu pareja. ¿Estás viviendo una crisis económica? No señales las circunstancias. Si tú te alineas a la palabra del Señor, descubrirás que la respuesta que te da Dios a tu necesidad, a tu crisis, a tu circunstancia, van a ser mejores que la respuesta que puedas buscar desde el punto de vista natural. Y tú me preguntarás: pastor, ¿pero en qué podría esto cambiar en mi vida? En mucho. Porque en lo único que tú tienes control, escúchame bien lo que te voy a decir, en lo único que tú tienes control es en lo que tú piensas, en lo que tú haces, en las imágenes que estás atesorando en tu corazón.
Ese es lo único que tú sí tienes control. Y en tus pensamientos, y en tus imágenes, y en tus respuestas a esas imágenes y pensamientos, tú sí tienes control. Yo me imagino que David sacó sus cuentas. David dijo, no, esta cosa ha salido a la luz. Dios lo sabe. Y él pudo entender que él no podía sacarle el cuerpo ante el hecho de que su mujer estaba embarazada y que era el fruto de una relación, de algo que Dios no había aprobado. Que no podía ocultar el hecho que había matado a Urías Eteo. Él sabía que habría consecuencias. Natán se lo estaba diciendo. Y lo único que vio con mucha justicia que debía hacer era confesar su pecado. Esta fue la razón por la que él pudo reinterpretar correctamente su presente, su momento de crisis y decir, pequé contra Jehová. ¿Sabe? Es muy fácil echarle la culpa a otros. En Génesis capítulo 3, verso 2, tenemos el ejemplo de alguien que no pudo interpretar correctamente su crisis. El hombre, dice Génesis 3, verso 12, respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fue para él más fácil decir, fue la mujer que tú me pusiste, yo no la busqué, tú la creaste. El equivocado fuiste tú, Dios. Hoy la gente le echa la culpa a Dios, le echa la culpa a sus parejas, le echa culpa a su educación, a su falta de oportunidades, le echa la culpa a aquel que lo violentó cuando era pequeño, a aquellos que no le apoyaron en los momentos de crisis en su vida. Adán y Eva se excusaron ante Dios y culparon cada uno desde su punto de vista a aquel que tenía la responsabilidad, pero no asumieron la responsabilidad, no fueron 100% responsables. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Adán hubiese dicho, Señor, he pecado contra ti? Pero no lo hizo. Buscó su propia justicia. Fue la mujer que tú me diste. La mujer dijo, fue la serpiente. Y la serpiente miró hacia todos lados y no pudo culpar a nadie. Y quedó sin patas porque comenzó a arrastrarse. Saúl fue otro ejemplo de un rey que fue confrontado por Dios en su pecado. En 1 Samuel capítulo 13, verso 11 dice la escritura que Samuel había dicho que esperara el tiempo del sacrificio, pero él se adelantó y desobedeció al Señor. Y mire lo que le responde al profeta, al hombre de Dios. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Es decir, como estaba viendo que las cosas no estaban marchando bien, yo hice esto, pero Dios no pudo justificarlo, ni justificará jamás el pecado de nadie. A diferencia, David dijo, la respuesta de David ante su error fue esta, pequé contra Jehová, pequé contra Dios. No fue que sencillamente me sentía débil o que esa mujer se me insinuó. Él asumió el 100% de su responsabilidad. Hoy podemos decir que somos el resultado de las decisiones que tomamos ayer. Pero mañana seremos el resultado de las decisiones que hemos y estaremos tomando en el día de hoy. La gran pregunta es, ¿estarás asumiendo el 100% de tu responsabilidad? ¿O sencillamente estarás diciendo con tus palabras y con tus actos que todo está fuera de tu control? Ser 100% responsable significa que estamos en control, que nadie puede gobernar nuestros pensamientos, que nadie puede decir cómo comportarnos, que nadie puede meterse dentro de nuestra cabeza y ponernos las imágenes que ellos quieran. Cada vez que tú culpas a otros, cada vez que tú te excusas con las circunstancias, con los eventos,
con los problemas y dificultades de la vida, estás diciendo que tú no estás bajo control. Le estás otorgando al pasado, le estás otorgando a la circunstancia un poder que no tiene sobre ti. Si quieres que algo comience a cambiar en tu vida, entonces tienes que comenzar a trabajar para que eso que tú quieres comience a ocurrir. ¿Y cómo lo hago, pastor? Dirás tú. Tienes que reinterpretar correctamente a la luz de la palabra del Señor lo que es correcto. David pudo haber dicho, David pudo haber declarado que sencillamente se había tenido un desliz y que no era cosa para tanto. Al fin y al cabo, las cosas que había hecho Saúl eran peores que las que él ha hecho. ¿Sabe? Mucha gente se excusa de sus errores diciendo que hay gente que lo hace peor. Hay gente que sencillamente es peor que uno, que alguien lo ha hecho más malo que como uno lo está haciendo. Y sin embargo, ante los ojos de Dios esa justificación no tiene fundamento. En Proverbios capítulo 28, verso 13, dice la Escritura que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo creo que sencillamente este pensamiento poseyó la mente de David, porque él sabía que si encubría su pecado, la desgracia sobre su vida y sobre el futuro de lo que Dios le había prometido se estaría comprometiendo de una manera vital. Él sabía que lo mejor para que la gracia de Dios viniera sobre él era confesar su pecado y apartarse del mal. Fue lo que hizo David. Y fue la respuesta de Dios: no morirás. Aunque la gente quiera mantener intacto su ego porque no quiere que nadie le señale, déjame decirte que lo menos que interesa es lo que la gente pueda pensar de ti. Lo más importante es lo que Dios puede estar pensando acerca de ti. Aunque las cosas puedas mantenerlas ocultas, para Dios nada está oculto. Tú dirás, tengo 10 años en una relación ilícita, tengo 5 años haciendo lo que me da la gana y nadie lo sabe. Eso te crees tú. La Biblia dice que nuestros libros, el libro de la vida, están siendo escritos en este momento. Y esos libros serán abiertos en la eternidad y seremos juzgados según las cosas que allí están escritas. David sabía, él sabía que tenía que afrontar el hecho del homicidio, el hecho del adulterio, el hecho de la mentira, el hecho del mal testimonio. Porque cuando uno comienza a comportarse de manera incorrecta, los que están alrededor nos ven desde lejos y dicen, y de eso que era cristiano, y de eso que este fue el que mató a un gigante, y de eso que este dice que Dios le acompaña en sus batallas. ¿Sabe? Por eso es que dice la Escritura que los enemigos del Señor blasfemaban a causa del pecado de David. ¿Sabe? Las cosas es como decimos nosotros, en un pueblo pequeño el infierno es grande. Y hay cosas que no podemos ocultar. Cuando tú dices que eres cristiano o que eres cristiana y comienzas a codiciar la belleza o a codiciar a la persona que no es tu pareja, la gente ve cuando tú miras, la gente ve cuando tú hablas, la gente ve cómo tú te comportas y la gente comienza a blasfemar y la gente comienza a decir que Dios es este que proclama este hipócrita, este mentiroso o este falso. Hoy necesitamos ser responsables 100% de lo que nosotros estamos haciendo o de lo que nosotros hemos hecho. Hoy necesitamos reconocer que tenemos el derecho de elegir, de pensar y actuar, que no podemos culpar a los demás de nuestros desaciertos, ni cómo nosotros reinterpretamos nuestras realidades. David hizo lo correcto, él admitió que se había equivocado.
cuando no admitimos nuestros errores, escucha, nunca entonces avanzaremos en nuestro crecimiento. Porque mientras que estés endosando tu responsabilidad a otros, no aprenderás de tus propios errores. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú te levantes, que te sacudas, que reconozcas, que seas 100% responsable y que tú comiences a decir, si tengo este cuerpo, se debe a mi mala alimentación. Si tengo esta salud es porque no me he cuidado. Si no tengo una buena relación con mis hijos o con mi pareja es porque no me he empeñado en esto. Si no he desarrollado una vida cristiana que agrade a Dios es por mi falta de compromiso en la palabra, en la oración, en el testimonio, en el servicio, en aquellas cosas que sencillamente le agradan a Dios. Hasta que no nos hagamos 100% responsables, los cambios no vendrán a nuestra vida. Hoy necesitamos saber que las cosas no se van a producir por el bim bam, ni se van a producir como resultado de una explosión o un acto, ¿verdad?, mágico o sobrenatural. La Biblia dice que el que cuida de la higuera comerá higos. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. ¿Tú quieres comer higos? ¿Quieres comer mangos? ¿Quieres comer patillas? Tienes que comenzar entonces a sembrar para que puedas cosechar lo que estás sembrando. No puedes pensar obtener resultados diferentes si sigues haciendo todos los días las mismas cosas. Si quieres comenzar a tener ese cuerpo que has soñado, tienes que entonces buscar los medios necesarios para que tú comiences a ejercitarte y a hacer las cosas que nunca habías hecho. Disfrutarás entonces de una perfecta salud. Disfrutarás entonces de la bendición de sentirte vivo. ¿Quieres sentir la presencia de Dios como ríos de agua viva en tu vida? Cuídate de lo que dices. Cuídate de lo que estás hablando. Cuídate de lo que estás mirando. Cuídate de tus pensamientos y que esos pensamientos se alineen al propósito de Dios. Cuando tú comiences a hacer lo correcto, entonces la presencia de Dios vendrá sobre tu vida, serás impactada e impactado por Dios, y entonces el gozo del Señor no será un concepto, será una experiencia en tu vida, porque entonces Dios habitará plenamente dentro de ti, porque Él habita en corazones limpios, no en corazones sucios o llenos de toda inmundicia. Y finalmente, hoy necesitamos romper con todo aquello que nos ata a lo carnal. El ego, el yo, el orgullo, la altivez es, escúchame, el mayor obstáculo. Es el ego, es el yo el que se justifica. Es el ego, el yo, es nuestro orgullo el que culpa a los demás. Es el que calla, es el que oculta. Es aquel que muestra una fachada. Es el ego nuestro primer y gran obstáculo para que la bendición de Dios nos alcance. David dijo, he pecado contra Jehová. Y la gracia de Dios vino sobre él porque no siguió ocultando su pecado. Él lo confesó. Primera de Juan capítulo 2 verso 16 al 17, y con esto vamos terminando. Dice la Escritura: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué hay de las cosas que vemos? ¿Qué hay de las cosas que hablamos? ¿Qué hay de las cosas que codiciamos? ¿Qué hay de aquellas cosas que están alimentando nuestra carne? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy no solamente debemos estar conscientes de aquellas cosas que son malas en nuestra vida, sino de aquellas que también son buenas. Santiago capítulo 4 verso 17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y tú me dirás, pastor,
Me siento rodeado con esto. Así es. No podría ser de otra manera. Si tú sabes que lo bueno es orar y no lo estás haciendo, necesitas corregir para que tus resultados sean diferentes. Si tú sabes que lo bueno es compartir tu pan y no lo haces, debes comenzar a corregirlo. Si tú sabes que lo bueno es tratar bien a tus seres queridos, a tus vecinos, a tus amigos, debes comenzar a corregirlo para que comiences a disfrutar la vida abundante del Señor. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hoy quiero invitarte a que te hagas responsable 100% de todo lo que Dios está demandando de ti. David, a pesar de que cometió un grave pecado, a pesar de que se equivocó de manera estrepitosa, él dijo, pequé contra Jehová. Y Dios le dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Admitir nuestros errores, hacer 100% responsable, probablemente no nos libre de las consecuencias de nuestros errores, pero sí de un castigo muchísimo mayor. Finalmente, la Escritura nos dice que Saúl murió por su propia mano, se suicidó, nunca admitió su pecado, pero David confesó su error, asumió el 100% de la responsabilidad y la Biblia dice que murió lleno de años, con una familia finalmente restaurada. Dios le dio finalmente a través de Betsabé el hombre más sabio que ha tenido la tierra después del Señor Jesucristo, y es el rey Salomón. Un hombre de paz, un hombre sabio, un hombre inteligente, que llevó a Israel a la cima de todo su esplendor y que hasta el día de hoy no lo ha logrado alcanzar nuevamente. Hoy quiero invitarte a que te hagas responsable 100% de los asuntos que tienen que ver con tu propia vida. Quizás no vas a cambiar los eventos, pero puedes cambiar tu respuesta. Puedes cambiar tu interpretación acerca de lo que está ocurriendo. Podrías decir perfectamente que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque no le encuentres sentido a tu circunstancia, puedes encontrarle sentido a lo que Dios te ha dicho. Y el sentido es este: no te dejaré, no te desampararé. Así que no debes temer a lo que pueda hacer el hombre. Cierra tus ojos allí donde estás. Y yo quiero pedirte que hagas conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. He pecado contra Jehová. He acusado a otros. Yo mismo he buscado excusas para mis propias dificultades. Pero hoy vengo a ti, Señor, reconociendo que si te tengo a ti, tengo la respuesta a mis necesidades. Porque si tú eres conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Gracias, Señor, porque yo sé que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Estoy seguro, Señor, que yo saldré también de estas dificultades. Así que te invito, Señor, a que entres a mi vida, a que tomes el control de mi vida, a que tomes el control de mis decisiones, a que tomes el control de mis pensamientos, de mis emociones y de mi voluntad. Hoy me hago 100% responsable de todo lo que me esté ocurriendo. Hoy asumo la responsabilidad de poner las cosas delante de ti. Hoy me rindo a ti y te pido, Señor, que me des la sabiduría para interpretar correctamente las circunstancias que me ocupan cada día. Hoy, Señor, cambiaré mis respuestas a la crisis de mi propia vida y seré más que vencedor por medio de aquel que me amó. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero pedirte que pongas tu mano allí en tu corazón donde estás. Seguramente has estado amargada o amargado por alguien
que lo hiciste responsable de algo, ¿sabe? Si te casaste, tú eres responsable de haber hecho esa elección. Si te mudaste, si no estás de acuerdo con el lugar donde vives, tú eres responsable de esa elección. No eres responsable, por supuesto, de un terremoto ni de un tsunami, pero sí de muchas elecciones en tu vida. A lo mejor algunas acertadas, otras equivocadas. Yo quiero que pongas tu mano en tu corazón y quiero orar al Señor a favor de tu necesidad, pidiéndole al Señor que te guíe a partir de este momento y que tú puedas responder correctamente ante cada desafío de cada día. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a cada hombre y cada mujer que en esta hora pone su mano en su corazón en un acto de fe, pidiendo, Señor, que la luz de tu evangelio, la luz de tu palabra, la luz de tu discernimiento, venga sobre él. Hoy te ruego, Señor, que tú puedas poner dentro de él, oh Padre, el atinado pensamiento de saber que son 100% responsables, que aunque no cambien las cosas de la noche a la mañana, ellos pueden comenzar dando, Señor, pasos pequeños para grandes cambios. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que tú les des fuerza, que tú les des entereza, que tú les des determinación, que tú les des decisión, que tú les des, Señor, la habilidad de poder comenzar algo y también terminarlo. Yo te pido en el nombre de Jesús que les fortalezcas, que les unjas y que les llenes de tu poder, pues yo te lo pido, Señor, en fe, en unión con mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, que Dios te bendiga. Gracias por permitirnos haber estado en este tiempo compartiendo este mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Quiero que por favor puedas compartirlos en las redes. Si ha sido de bendición, pon tu manito arriba. Te pedimos que nos sigas respaldando en oración, que nos sigas respaldando en todo lo que a bien te parezca y que puedas estar el próximo domingo en esta misma hora, en este mismo canal, a través de nuestra página web, misobrelarroca.com y todos los enlaces que están allí en la parte superior derecha. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte este enlace también con tus amigos, familiares y vecinos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.